Buenas tardes, mi nombre es Isaías. Esta historia que les voy a narrar a continuación me ocurrió cuando tenía 14 años, en el año 2012. Había ido con mis padres y mi hermano Daniel a visitar a mis abuelos en el estado de Veracruz, en una zona que era muy montañosa al sureste del estado. Mis abuelos vivían cerca de un río, como a unos 20 minutos aproximadamente, caminando. Por lo que cuando íbamos a visitarlos, a mi hermano y a mí, nos encantaba ir a ese río a nadar. Bueno, recuerdo muy bien, salimos un fin de semana desde muy temprano de la Ciudad de México, por lo que llegaríamos con mis abuelos cuando estuviera casi por anochecer. Llegamos y cenamos con ellos. Al día siguiente, mi hermano y yo nos encaminaríamos al río, ya que el día era muy soleado y se veía que iba a haber buen clima. Mis padres, por el contrario, se quedarían con mis abuelos a ayudarlos en algunas tareas en casa. Pero antes de irnos, mi abuelita me comentó que tuviéramos mucho cuidado, porque últimamente se rumoraba que espantaban del otro lado del río, hacia donde ya no habían casas y solo era puro cerro. Era una zona muy boscosa, donde fácilmente alguien se podría perder si nos llegáramos a adentrar ahí. Por nuestra propia seguridad, mejor que no nos acercáramos, ya que últimamente se desaparecían niños en la siguiente comunidad cercana a la casa de mis abuelos, que al no conocer la zona muy bien, mejor mi abuelo optó por acompañarnos, por lo que mi abuelita nos puso un poco de comida para llevar y nos encaminamos hacia nuestro destino. Salimos como a las 9 de la mañana, por lo que llegaríamos como a las 9:30 aproximadamente. Cruzamos la carretera y después tomamos un camino de terracería que nos encaminaría hasta nuestro destino. Finalmente, cruzamos un puente por encima del río y posteriormente tomamos una pequeña vereda para llegar a este. El abuelo nos estaría viendo desde la orilla, en lo que mi hermano y yo nos adentrábamos al río a nadar un rato. Cuando llegamos al lugar, igual nos percatamos que, como a unos 50 metros, se encontraba una familia que recién habían llegado de igual manera. En algún momento salí del río y me senté en la orilla. Levanté la vista hacia enfrente y del otro lado del río vi algo moverse entre la vegetación. Al poner mejor atención, distinguí la silueta de un niño, como de mi edad aproximadamente, que se asomaba detrás de un árbol y me estaba hablando. Shh, 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 shh. Ven a jugar conmigo, mencionó, por lo que llamó mi atención e imaginé que se trataría del niño que recién había llegado con esa familia. Así que crucé el río, que no era muy ancho, y salí del otro lado. Entonces mi abuelo gritó: ¡Eh! No se alejen mucho, por favor, mientras comía algo que le había dado mi abuela, a lo que yo le hablé a mi hermano para que me acompañara. Ya estando del otro lado, nos abrimos paso entre las hierbas y como a los 5 minutos llegamos a una zona donde estaba plano y había mucho pasto. De hecho era muy bonito, parecía un jardín, como si alguien lo podara y le diera mantenimiento, y alrededor solo estaba rodeado por enormes árboles de troncos muy gruesos. Por lo que mi hermano y yo comenzamos a jugar en el lugar sin ninguna preocupación, cuando de repente escuché nuevamente ese sonido. Shh, 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 shh. Ese sonido que venía proveniente de alguna parte de ese lugar.
Entonces, al poner más atención, distinguí atrás de un árbol, como a unos 50 metros aproximadamente, era la silueta de un niño que simplemente se asomaba su carita por atrás del tronco, pero no distinguía muy bien sus facciones. Entonces traté de prestar más atención. Entonces, al enfocarme bien, de repente un escalofrío recorrió mi espalda, ya que ese niño, si se pudiera llamar así, tenía 2 pequeños cuernos en la cabeza. Y de repente, ese ser comenzó a reírse de una forma aterradora, por lo que a mi hermano y a mí comenzó a darnos mucho miedo. Entonces decidimos mejor salir corriendo de ese lugar a toda prisa, pero al momento de darnos vuelta, comenzó a salir de la nada neblina, y esta comenzó a hacerse espesa, nublando completamente nuestra visibilidad, por lo que mi hermano y yo no sabíamos hacia qué dirección salir huyendo. Solo se escuchaba entre los árboles esa risa macabra. Que no sabíamos de dónde provenía. Mi hermano y yo solo nos abrazamos y comenzamos a llorar. Entonces grité con todas mis fuerzas: ¡Abuelo! ¡Abuelo! Entonces, de la nada, se escuchó una voz gruesa decir: ¡Váyanse de aquí! Al mismo instante que se comenzó a escuchar una risa aterradora. ¡Váyanse de aquí! Ya ha pasado un tiempo que no he devorado un alma pura. Entonces, tomé la mano de mi hermano de 8 años y salí corriendo hacia la dirección que fuera, gritando: ¡Abuelo! ¡Abuelo! Y detrás de mí esa risa aterradora. Que me erizaba los pelos de punta, cada vez más y más cerca, y diciendo: Necesito saciar mi apetito. Riéndose de una forma aterradora, por lo que corrí sin mirar atrás, sujetando fuertemente la mano de mi hermano, abriéndonos paso a través de la vegetación. De repente me detuve al instante, ya que frente a nosotros se visualizaba, entre la espesa niebla, la silueta de una persona parada cerca de nosotros, que comenzaba a dirigirse poco a poco hacia nosotros. Así que solo opté por abrazar a mi hermano. Cerré los ojos y ambos nos pusimos a llorar. Esa silueta comenzaba a acercarse más y más hacia nosotros, y con ello, esa risa macabra de hace unos instantes atrás. De pronto escuché la voz de mi abuelo, que nos gritaba por nuestro nombre: Daniel, Isaías, ¿se encuentran bien? Y al abrir los ojos, todo se encontraba con normalidad. Ya no estaba esa neblina, y tampoco se escuchaban esas carcajadas siniestras, y esa voz aterradora. El día se encontraba despejado, todo alrededor era normal: la brisa, el aire, los pájaros cantando. El paisaje estaba lleno de vegetación. Mi abuelo nos miró con extrañeza y nos dijo: ¿Están bien? ¿Qué les pasó? Cuando cruzaron el río, yo igual lo hice y los venía persiguiendo para cuidarlos. Iban caminando y de pronto se detuvieron. Comenzaron a jugar ambos entre las hierbas y el pasto crecido. Después se quedaron mirando fijamente hacia una dirección en particular, y luego ambos salieron corriendo.
como si algo los hubiera asustado, hacia el dentro del bosque, por lo que corrí inmediatamente atrás de ustedes y logré alcanzarlos. Finalizó mi abuelo. Yo no supe qué decirle. Mi hermano y yo simplemente nos quedamos callados, por lo que mi abuelo decidió que lo mejor sería que regresáramos hacia la casa por esa ocasión. Así que nos encaminamos de regreso, cruzamos el río. Mi abuelo sujetaba mi brazo y el de mi hermano, cuando de repente algo llamó mi atención, por lo que giré la cabeza hacia atrás y me quedé congelado, ya que del otro lado del río, detrás de un árbol, se encontraba ese mismo ser con cuernos en la frente y complexión de un niño, diciéndome: ¿No quieres venir a jugar conmigo? Seguido de una risa macabra, mientras desaparecía frente a mis ojos. Me dio mucho miedo. Solo les dije a mis padres y a mis abuelos que habíamos visto un animal que nos había espantado, por eso salimos corriendo. Nunca les mencioné lo que me pasó a mi hermano y a mí, por miedo a que no nos creyeran. Y bueno, recordar esto en pleno año 2023 me hace ponerme la piel chinita otra vez. Desde ese acontecimiento, cuando voy con mis abuelos, ya no vuelvo a meterme al río, y mucho menos explorar por esos rumbos. Bueno, espero que les haya gustado mi relato y nos vemos en un próximo video.